durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva entrega, a una nueva emisión de este programa, de esta propuesta, de esta tertulia que hemos decidido llamar La Brújula, programa que hacemos siempre con mucha alegría de estar aquí en la pantalla de Conclusión TV. ¿Quién les habla? Don Lucas Carena y Pablo Javier Davole, quien es mi amigo. Lucas, ¿cómo andás? A quien siempre, presento, pero que en realidad no necesita, por lo menos en este ámbito y para la gente que nos sigue ya hace algún tiempo, no necesita presentación. No, bueno, pero ya es un estilo que está consolidado de esa manera. Y aspiramos a que también haya gente que no nos ve y nos empieza a ver ahora, y le damos la bienvenida también a los nuevos integrantes de esta comunidad que se ha formado de brujuleros, que nos llena de orgullo, el gentilicio. ¿No? Claro, podemos armar una especie de club de brujuleros. De comunidad. Que además tiene, de múltiples lares. Porque tenemos gente de Canarias que siempre nos dice que nos ve, gente de, incluso de Estados Unidos. Ni hablar de acá de Iberoamérica, de México, Perú, Chile, ni hablar, gente de Uruguay, nos dicen del otro lado. Y algún hispano parlante que siempre está por ahí, me escribieron una vez de Alemania. Lugares más recónditos. Claro, otra vez de Indonesia hace unos años atrás, creo que era un argentino que estaba viviendo en Indonesia. Si todavía nos sigue, le mandamos especialmente saludos, ¿no? Que es el que más lejano está. Exactamente. Consagramos siempre, y esto también se lo presentamos a quienes nos ven por primera vez, este programa se consagra a la Virgen, ¿no? Madre, Reina y Educadora, ¿no? La tres veces admirable. La advocación de Schoenstatt. Exactamente, la advocación de Schoenstatt. Que la Virgen es una sola, ¿no? Pero tiene distintas advocaciones y se la conoce, ¿no? Con diferentes atributos y demás, ¿no? Siempre resaltando su santidad, su pureza, ¿no? Y su presencia magnificente. Así que nos ponemos siempre bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa, esta entrega. Así es. Pablo, la idea es seguir discurriendo por los cauces sinuosos, por momentos ríspidos de las democracias modernas. Es un tema que requiere muchas aristas, que siempre sentimos que se requiere profundización, y esta vez quería hacerlo estableciendo un parangón entre los distintos modelos de cognición y de comunicación y la idea de democracia, cómo la democracia y la modernidad no son dos cosas que confluyen arbitrariamente, no son dos cosas que se encuentran por casualidad, sino que la idea de democracia liberal moderna es casi un conjunto por momentos inseparable, y tiene una explicación cuyo derrotero histórico podemos, si me ayudás, un poquito a desplegar aquí en esta mesa, ¿no? No, y aparte dijiste algo muy bueno, ¿no? O sea, en primer lugar, la democracia tal como la conocemos y tal como se practica en la actualidad, tiene notas propias, tiene características propias, y por eso las conclusiones, por ejemplo, de Aristóteles respecto del gobierno popular, tanto en su forma pura como en su forma impura, no son extrapolables automáticamente a la democracia moderna. Muchos creen que sí, que es lo mismo. Claro, máxime, y no solo por el hecho de que no es una democracia directa, que ya eso marca una diferencia enorme, sino además por muchos otros aditamentos diferenciadores. Y en segundo lugar, dijiste democracia liberal, porque aún las democracias sociales, en principio, como regla general, mantienen al día de hoy, con ciertas excepciones, pero al día de hoy mantienen un basamento liberal, ¿no? Que lógicamente muchas veces no es ortodoxo ni se presenta en puridad, pero como raíz o como basamento, en principio está. Así que, vos decís, es un camino para explorar en varios programas, ¿no? Ya hemos dedicado alguno y ahora, retomamos esa senda y seguimos haciendo la exploración. Sí, efectivamente. Y la brújula hoy nos lleva a tratar de considerar esta cuestión, a mi humilde criterio, rescatando
a quien puedo, más allá de algunos puntos con los que uno puede no coincidir, que no son pocos en realidad, pero que sí es un pensador del siglo XX y que realmente hizo una filosofía de la comunicación y de la cognición, que es Marshall McLuhan, Herbert Marshall McLuhan, nacido de Edmonton, ¿no?, en Canadá, y que es realmente uno de los que ha pensado la teoría de la comunicación desde sus inicios y que de alguna manera establece un parangón en 3 momentos, digamos, acerca de las comunicaciones, esta idea de la aldea tribal, la galaxia Gutenberg, así se titula uno de sus libros, y de la aldea global, ¿no? Y la idea es un poco hacer un recorrido muy breve por estos 3 momentos, con las formas en que el hombre piensa y se piensa a sí mismo, y por qué estas democracias en rigor, ¿no?, estas democracias liberales de las que vos bien hablabas, son como una especie de camino en el que confluyen necesariamente, ¿no?, esta idea de globalismo actual que hoy está en pie, ¿no?, se yergue, ¿no?, en el mundo actual contemporáneo. Pensemos que McLuhan tiene una sentencia que forma parte de toda su filosofía, por la cual podría ser criticado por simplista o por caer en una suerte de determinismo, que es que todos formamos nuestras propias herramientas, los seres humanos tienen la capacidad de formar sus propias herramientas, pero que luego estas herramientas son las que nos forman a nosotros. Es decir, somos interdependientes con las herramientas con las que nosotros construimos nuestro porvenir. Hay una suerte de concomitancia y de carácter mutuamente recíproco entre las herramientas que el hombre desarrolla y su propia existencia. El lenguaje, sin lugar a duda, es algo que es invención del hombre, pero al mismo tiempo nos performa y nos formatea, ¿no?, sí, de una manera terrible. Entonces, no podemos pensar al hombre, ¿no?, sin el lenguaje y al lenguaje sin el hombre. Casi hay un ida y vuelta. Casi que, y esto lo han pensado, ya te digo, junto con McLuhan, el mismo Humberto Eco, es decir, existe un hombre previo al lenguaje y es casi como una nebulosa, se difumina en la historia, o sea, lo que es la palabra se la puede encontrar ya en un rastro de 30.000 años de historia, aunque lo que es la porción de la comunicación escrito-alfabética son los últimos 4.000 años de la existencia del hombre. Ahora, ¿cuándo hay lenguaje? Un alarido, algo que se puede interpretar. Bueno, es muy difícil encontrar ese momento en el que el hombre hace ese salto, ¿no?, de la mera, digamos, fonología al lenguaje mental, e intencionalidad transcripta en un sistema de lenguaje codificado. Sí, ¿no? y al mundo de los significados. Claro, en definitiva, la elaboración de un mundo, de un orbe de significados, de un orbe semántico. Por supuesto que con el logos griego esto llega como una especie de paroxismo, ¿no? La idea de ya no se trata de el glifo, digamos, la piedra escrita, tratando de perpetuar la oralidad en el tiempo, sino que con el mundo griego, el mundo latino, aparece ya el códice, lo que es la papiroflexia, es decir, poner en escrito algo en un rollo que generalmente, a diferencia de lo que se cree, era de tela, no de papel. El papel recién se crea, el papel como tal lo conocemos ahora, el papel hecho a mano se crea en el siglo II por los chinos, de la mano de Sai Lung, ¿no?, que era un cortesano chino, pero la papiroflexia, que uno la asocia hoy a plegar papel, al avioncito origami que uno hace, ¿no?, canastitas de papel, en realidad se le llama, es decir, a lo que era previo al libro, es decir, escribir telas, enrollarlas, clasificarlas. De hecho, la obra misma de Aristóteles, dejando un registro, ¿no?, está ordenada por Andrónico de Rodas, así como física, metafísica, porque no había una biblioteca aristotélica como la pensamos ahora, sino que son un conjunto agrupado, ¿no?, y clasificado de todas sus obras, que son muchísimas y muy heterogéneas. Ahora, igual me permito me permito sentar aunque sea hay mucho para reflexionar sobre aunque eso, sea ¿no? Provisionalmente, me permito sentar postura, ¿no? Insisto, aunque sea de manera estimativa o provisionalmente, porque no pretendo zanjar el debate, pero yo creo que alguna articulación lingüística, por precaria que sea, alguna producción, digamos, de verbalización y de lengua, por primitiva o precaria que sea,
necesariamente con el hombre está. No, o sea, por supuesto. donde hay, digamos, hombres, necesariamente hay alguna expresión o alguna manifestación cultural, y dentro de lo cultural, insisto, por precario que sea, lingüístico. Pero bueno, insisto, esa es una posición que en todo caso podríamos abordar en otro... No, pero... por supuesto. Aparte, a ver, con piezas como de literatura podemos encontrar en las tablillas cuneiformes de los sumerios, en la biblioteca de Asurbanipal. pero incluso, digamos, del lenguaje, digamos, de la lengua verbalmente. Oralmente. ¿no? Oralmente, Bueno, claro, mucho antes también. Por eso, supuesto. el rastro es de tiempos O sea, inmemorables. donde hay hombre hay palabra, eso quiero decir. O sea, Bueno, desde el principio. Pero... Ahí está donde al borrar el rastro del hombre verbal, borrás el rastro del hombre mismo, ¿no? Eso está claro. ¿Sí? Donde no se puede encontrar ya algo previo al lenguaje, ya encontrás un prehombre. Es claro, difícil decir con que el hombre conlleva la palabra. Indudablemente. Conlleva la palabra, o sea, desde luego, insisto, Indudablemente. una palabra que será muy precaria, muy primitiva, pero el hombre conlleva cultura y palabra. Uh-huh. O sea, dentro de la cultura, del universo cultural, la palabra. Este es un dato antropológico. Claro. Es un dato antropológico, porque en definitiva es una expresión de la naturaleza humana que tiene distintos grados de desarrollo y distintas manifestaciones, pero es algo que viene de la mano con, ¿no? Claro, pero claro. bueno. Sí, la idea de la escritura... La escritura es posterior. Claro, que es posterior. Nosotros acá hicimos un salto elíptico en el tiempo, esto lo aclaramos para no pecar, digamos, de poco rigurosos, digamos, pero... Por supuesto que hay un salto elíptico. Con la escritura lo que digo es perpetuamos esa enseñanza y ya se empieza como a compilar el saber. Esto lo podemos encontrar desde el poema Enuma Elish o el poema de Gilgamesh, claro. Hablaba de los sumerios, pero que obviamente que con los griegos, que ya en parte barajan un pensamiento lógico y filosófico, la idea era ya reflexionar in abstractum de un montón de temas que son prácticamente... Las del hombre actual, no hemos superado, todavía estamos como en esa instancia, convivimos con los griegos en toda nuestra forma de ser y de pensar. Los grandes temas filosóficos ya están presentes en los griegos, a eso voy, ¿no? Incluso esto que te digo de la palabra, y a riesgo de desviarnos en este paréntesis que hemos improvisado, ¿no? Porque está muy bueno el tema. Pero yo he leído, hay un autor ya fallecido, tengo entendido, un autor de hace unas décadas atrás, en un libro Homo Religiosus, el doctor Zunino, psicólogo de la UBA, y en este libro él plantea algo muy similar respecto de la religiosidad, ¿no? Y de las manifestaciones culturales, específicamente cultuales. Donde hay hombre, hay expresiones de culto religioso. Tal vez no haya una religión debidamente perfilada o, digamos, acabadamente perfilada y consolidada, pero sí hay expresiones culturales de su religiosidad que el propio Jung decía, más allá de Zunino, digamos, que ese instinto luminoso forma parte, digamos, de la propia naturaleza humana y hasta ocupa una centralidad, ¿no? Entonces, también digo lo mismo, donde hay hombre hay palabra, precaria, primitiva, puede ser eventualmente, pero necesariamente alguna forma de la palabra está. Bueno, por esto mismo que decís, yo creo que está bien lo que decís, por esto mismo que decís, digamos, el depositario del saber, el sabio, el mago, el hechicero, qué sé yo, el brahman, el chamán, estaban, de hecho la palabra chamán está asociada a la palabra brahman, fíjate vos, digamos, lo religioso y la sabiduría estaban imbrincados, había una mutua correspondencia. Y claro, ahí la perpetuidad, insisto, a través de la escritura no reemplazaba la enseñanza directa. Había un contacto entre el sabio y sus discípulos. El modelo de enseñanza, incluso en los griegos, era el modelo de enseñanza del círculo, ya sea la academia platónica, el liceo aristotélico, pero el modelo sigue siendo el del, digamos, el maestro y los discípulos que lo rodean, que lo escuchan, en esa que lo siguen. Personal. No hay no hay un saber sistematizado con los saberes agrupados, eso recién con la escolástica medieval quizás aparece, sino que ahí era la enseñanza del maestro y seguirlo. El modelo es el peripatético, ¿no? El peripatos eran una zona, unos jardines que estaban alrededor de Atenas, y por ahí caminaba Aristóteles con sus discípulos, y esto de seguir al maestro mientras daba la enseñanza oral es el modelo del peripatos, ¿no? Del peripatético. Esto obviamente que va a romper ya, en el mundo medieval, obviamente la verdad, al ser revelada, lo que hace el conocimiento es tratar de hacer conciliar el saber y la verdad, que ya está acomodada,
Y esto va a tener su eclosión en un momento que McLuhan identifica con lo que es la explosión de la galaxia Gutenberg, ¿no? ¿Qué es la galaxia Gutenberg? Es ese salto revolucionario que se da ya en el siglo XV con Johannes Gutenberg, cuando crea la imprenta moderna, bien digo, por tipos móviles en 1440. Acá hay un elemento sustancial porque se considera la invención de la imprenta junto con la caída del imperio romano de Oriente ya y el descubrimiento de América como los tres grandes hitos que conforman el motor de la modernidad, ¿no? Es decir, es imposible pensar, creo que no hay discusión al respecto, creo que hay un consenso entre académicos y eruditos en que no hay reforma protestante sin imprenta, ¿no? Cómo pensar el sola fide y el sola scriptum de Lutero si no tenías acceso a la Biblia impresa. Sí, si no había una difusión masiva del texto. Exactamente, claro. Se tenía que lograr la expansión masiva de los textos para poder hablar de que por la sola fe te salvarás, porque tiene que haber sin intermediario alguno, tenía que haber un acceso a la sola escritura. Claro, efectivamente. Esa accesibilidad estaba garantizada o posibilitada por la imprenta de tipos. Y sabemos lo que implica la reforma protestante para el hombre moderno y el antropocentrismo moderno. Una aclaración que recién quise corroborar, porque bueno, esto en definitiva son estos diálogos que surgen. Sí, puede haber algún dato a veces que... No, respecto de lo que yo decía, el autor que yo había citado era Zunini, no Zunino. Vos sabés que me había saltado la duda, digo, me parece... Lo hayas consultado. No, claro, pero aparte nosotros tratamos de que la gente pueda después acceder al texto. Acá, digamos, en este segundo momento tenés a la galaxia Gutenberg, que implica la idea de galaxia es una descentralización del saber, porque las fronteras se superan entre el libro, puede viajar y estar en cualquier lugar, se desconcentra el saber, se rompe esta idea, pero también se produce de una manera adaptada a las posibilidades del libro papel. Es decir, la biblioteca, escribir largo, en varios tomos, es decir, el modelo cognitivo que explota con la imprenta es la posibilidad de lo enciclopédico. Es decir, el saber enciclopédico se desarrolla con la imprenta. Tratar de abordar todos los temas, tratar de ir hacia textos más largos. Que tenga un carácter acumulativo también. Bueno, de hecho, enciclopedia significa enkilkos paideia, es decir, pensamiento en círculo, que significa un pensamiento que todo lo abarca. Claro. Es decir, un pensamiento que todo lo alcanza. En todo caso, una vez que tenés todo eso acumulado, el criterio de organización de todos esos conocimientos registrados, sí aparece el enciclopedismo con posterioridad, que ahí sí hay claramente un sesgo ideológico o una intervención de un determinado paradigma. Claro. Pero lo cierto es que la base material, por así decir, y la condición que permite eso, más allá de la crítica al criterio, es esta posibilidad de acumular y de escribir in extenso. Está bien la aclaración de no confundir con el enciclopedismo como movimiento político, filosófico, ideológico. Claro. Pero es verdad que ya la posibilidad de una base material hace que la pluma del escribiente se adapte también a la tecnología. Acá está lo de la herramienta que nos performa, como dice McLuhan. Que te condiciona. Claro. Es decir, aparecen, qué sé yo, el principio de matemática de Newton, aparecen todos esos tratados que intentan alcanzar y abarcarlo todo y darle terminación a todos los temas, ¿viste? Con la galaxia Gutenberg lo que se pretende es establecer el conocimiento como desfronterizado y descentralizado. Está en todos lados, pero nunca en un lugar específico, y nadie detenta el monopolio del conocimiento. Era expropiar un poco a la Iglesia Católica de tener casi ese monopolio de la traducción, ¿no? Y ahora expandirlo para que todo el mundo tenga llegada y acceso. Y la verdad es que con las tecnologías de información y comunicación se vuelve a la idea de aldea, pero en este tercer momento a la de la aldea global. Ya no es la aldea tribal, pero hay características de aldea. ¿En qué sentido? En que cuando se llega con la tecnología, recordemos ya que en 1907 Marconi logra cruzar la voz atlántica
la voz humana a través del Atlántico, por eso se llama voz transatlántica, porque logró conectar la voz humana con la nueva tecnología de los más media, donde la tecnología, la herramienta es la interfaz, es decir, la posibilidad de codificar la sonoridad de la voz humana o la luz y convertirla en pulsos eléctricos o bien luego en dígitos. Entonces se codifica para luego ser nuevamente decodificado, y esto permite trasvasar todas las fronteras. Y claro, ¿qué nos permite esto? No solamente la expansión, como en la galaxia Gutenberg, sino también la simultaneidad. A mí me hubiera gustado escuchar, por más que haya muchas cosas que no comparto, muchísimas, sino todas, me hubiera gustado escuchar una cátedra de Kant en vivo, pero solamente lo vamos a poder leer a Kant por la época en la que escribió, ¿no? Lo que se logra con lo más media es esa idea de expansión total, es también darla en simultáneo. Es decir, ahora se vuelve a la idea del maestro y el discípulo, pero ya la frontera no tiene ninguna, o sea, la necesidad de estar presente escuchando la enseñanza del maestro ya no es requerida. Ya lo que los más medias permiten es una totalidad que nos convierte en aldea. Sí, pero una aldea. Y permite, digamos, esa conexión remota. Exactamente. Esa conexión. La interconexión es total. La idea de la aldea global es de una interconexión total. Una pequeña aclaración respecto del periodo anterior. Y creo que en eso, McLuhan, digamos, como muchos de estos autores, también pecan, más allá de sus méritos y de los análisis acertados, pero pecan de una cierta ingenuidad, ¿no? Porque no ven lo que finalmente va a ver Gramsci, ¿no? Más allá de que él también va a proponer hacer lo mismo, que es justamente en el concepto de hegemonía de Gramsci. O sea, McLuhan parte de la premisa de que la imprenta publicaba todo para todos. Y lo cierto es que esto claramente no era así. O sea, no todo el mundo tenía una imprenta e incluso no todo el mundo estaba en condiciones de leer y escribir, ¿no? Es cierto que justamente en materia pedagógica paralelamente viene el esfuerzo de alfabetización, que no es solamente del mundo protestante, es desconocida la obra de España y después en el mundo hispanoamericano digamos, de la alfabetización, que se hizo muchísimo con congregaciones religiosas, en conventos, etcétera. Pero, o sea, va de la mano. Pero eso también lo quiero aclarar, porque si no, pareciera como que antes, digamos, se democratiza, por así decir, o se populariza la posibilidad de acceder a la bibliografía, y ya hay un sesgo en el sentido de decir, bueno, ¿qué se publica, qué no, y a quién va direccionado? Claro, por supuesto. Ahí hay una cierta ingenuidad en la lectura que hace. Esa ingenuidad se potencia con la idea global, ¿no? Porque esta idea de que somos una comunidad interconectada, totalmente desjerarquizada, o sea, digamos, donde no hay quienes detentan el control de esos medios. Claro. Bueno, sin duda que no es así. Por eso Gramsci va a denunciar y a proponer el control, entre otras cosas, de las editoriales. Claro. Y todos sabemos que hay libros que no se publican más, o que se publican con otra traducción que de pronto es menos problemática que las traducciones tradicionales. Entonces, o que necesariamente tienen que tener notas al pie, aclaratorias, con un montón eso ya es más grosero, pero sí, también pasa. También hay casos. En definitiva, Pablo, llegamos hasta aquí, digamos, en un mundo que está, entre comillas, interconectado, ¿no? Donde la idea de aldea vuelve a tomar vigor, donde la idea de comunidad global, de comunidad mundial, vuelve a tener su asidero, su marcada presencia, y donde las nuevas tecnologías vuelven también a fragmentar por ejemplo, la textualidad y las formas de pensar nuevamente en pequeños textos. O sea, el artículo de internet nunca va a tener la extensión, el paper, incluso académico, que se publica en una página de una revista científica, vuelve a tener las singularidades de un pequeño códice amanuense o de algún pequeño terrollo, papiro o similar, técnica papirográfica o papiroflexia, como le llamamos al principio del programa. Digo, en este punto concreto, digamos que vuelven elementos que habían quedado como en desuso en la aldea tribal, se combina un aspecto de la universalidad de la galaxia Gutenberg, pero también hay una idea de nueva comunidad mundial y globalizada a través de las posibilidades de las nuevas tecnologías.
por la cual en este momento estamos llegando quizás a muchísimas personas en los lugares más recónditos, como al principio del programa reconocíamos y saludábamos. Entonces, ¿cuál es el rol, ¿no?, de las nuevas formas de cognición, ¿no?, en esta herramienta que nos performa, insisto, que nos formatea, que nos organiza, donde uno también, tiene que hablar y adecuar sus herramientas discursivas a las nuevas tecnologías? Nosotros tuvimos que hacer nuestros aprendizajes acostumbrados por ahí al claustro, a la cátedra. Así es, también las herramientas digitales. A las herramientas digitales para tener otro tipo de difusión en otros espacios. Y eso implica hay también una cuestión generacional. Por supuesto. Los jóvenes ya vienen mucho más preparados a convivir con este tipo de elementos y a manejarlos con mayor facilidad. Esta idea de mente multitasking está muy... Ahora, la gran pregunta, Pablo, es la democracia, ¿no? Es decir, como nueva forma, dijimos que no hay reforma protestante sin estos cambios que se dan a nivel del individuo, que pasa a tener una centralidad, y que esta necesaria individuación y antropocentrismo luego se combina con las nuevas formas globales de interconectividad, donde todo lo que es la intermediación institucional queda de alguna manera mermada, menguada, mutilada, en crisis, ¿no es cierto? La sociedad de masas es lo que para McLuhan y para creo que todos los autores de igual calibre empieza a primar. O sea, las tecnologías de información y comunicación son la herramienta que signa a la sociedad de masas, y la sociedad de masas es el reflejo también del universo multimediático y de la interfaz digital en la que vivimos hoy. La masificación es hoy resultado, es consecuencia, pero a la vez es productora de estas nuevas herramientas. Es decir, claro, hay elementos que hacen de las nuevas formas de masividad y masificación una mutua condicionalidad respecto de las herramientas tecnológicas, con lo cual el hombre se piensa a sí mismo y, por supuesto, decide tomar sus decisiones y formatearlas y condiciona su modo de pensar, de vivir, de obrar, ¿no? Es decir, la pregunta un poco es, hay una arbitrariedad entre las nuevas formas de democracia de masas, digamos, esta tecnología y esta forma en que el hombre piensa y se piensa a sí mismo. Bueno, la idea en principio es que no. La idea en principio es que no hay una mera casualidad, como decíamos al principio del programa, no hay una mera coincidencia, sino que hay una mutua confluencia que cual embudo lleva a encontrarse necesariamente a la democracia y esta forma tan volátil de vivir la información y el conocimiento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Vos sabés que el planteo, en definitiva, como bien decís, bueno, las casualidades sabemos que no existen, y es una postura que hemos sostenido en este programa varias veces. Las coincidencias sí, pero en este caso todo indica que no se trata de una mera coincidencia, sino que al contrario tiene una clara explicación, como mínimo, en esta, digamos, en esto que bien decías vos, de esta posibilidad y al mismo tiempo este condicionamiento que genera la propia, el propio producto que el hombre elabora o que el hombre, produce, valga la redundancia. Yo creo que vos das en la tecla al hablar de masificación, ¿no? Y ahí traigo a colación a un autor que, de Buenos Aires, argentino, a quien le mandamos un saludo, que hemos citado profusamente en distintos programas, que es el doctor Luis María Bandieri, jurista argentino, politólogo. Cuando él ha hablado en algunas de sus entrevistas, en algunas de sus disertaciones, del extravío del pueblo como sujeto político colectivo. Es decir, es una frase de él, de hecho, no mía, cuando él dice: el problema principal de la democracia moderna, sin perjuicio y más allá de otras consideraciones y valoraciones que podrían hacerse al respecto, es que ha perdido su principal sujeto político,
que era su razón de ser y al mismo tiempo constituía su motor o su dínamo, que es el pueblo. El pueblo como tal ha quedado, digamos, ha desaparecido de escena, reducido en gran medida por el fenómeno de masificación. Y el fenómeno de masificación... La masa va contra el pueblo. Claro. No es que la masa es el pueblo, no es lo mismo. No, para nada, Perdóname, claro. De ahí te agrego esta postilla, ya que estamos hablando de McLuhan. De ahí que McLuhan, su célebre juego de palabras, esto de que el hombre es preso de sus propias herramientas, su célebre frase que lo caracteriza o que caracteriza y resume todas sus obras, y que es un juego de palabras en inglés: media is the message. El medio es el mensaje. Claro. La idea es que en realidad él estudiaba que un mismo mensaje en distintos medios era percibido como con un significado distinto. Al cambiar el medio, cambiaba el mensaje. Entonces él dice, media is the message. Y después hace un juego de palabras en inglés y dice, media is the massage. El medio es el medio es el masaje. El masaje. Hay un libro así que se llama El medio es el masaje, que vendría a ser como que el medio es el masaje como algo que te relaja, algo característico de la masa. De esta idea que te estimula. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque, Lucas, la masa como tal, a diferencia del pueblo, no tiene forma. Y después remata con el de media is the massage, y después dice media is the mass age. La era de las masas. Con ese juego de palabras en inglés, él resume toda esa coincidencia que para nosotros no es casual, sino, como bien dijiste, es necesaria, ¿no? Ahora, fíjate qué buenos movimientos de salto de trapecio, de triple salto mortal que vamos haciendo sucesivamente y que hace McLuhan, tal vez no con el tono excesivamente, no excesivamente, sino con el tono acerbamente o digamos o firmemente, pero fundadamente crítico, que es el que adoptamos nosotros. Pero porque en definitiva la masa, y fíjate que se da esa paradoja típica de la modernidad y que tiene repercusiones y se reitera en la posmodernidad, se da esta paradoja de que la masa, siendo una expresión de colectivismo o siendo una realidad colectivista, digamos, como en donde digamos cada uno de los integrantes de ese grupo se ve desfigurado y privado de su propia autenticidad, paradójicamente proviene del individualismo extremo y de la fragmentación. O sea, uno tiene en ese individualismo extremo, que constituye un fenómeno de descomposición, ese individualismo extremo conduce a una reducción del grupo, en este caso del pueblo, y un poco más ampliamente de la comunidad organizada o sociedad política, su reducción a masa, y en esa reducción a masa, en definitiva, cada uno de los individuos que en su individualismo había propiciado la reducción del grupo a masa, paga las consecuencias encontrándose con su propia, digamos, con la pérdida de su propia, cada una de las personas que integran el grupo, con la pérdida de su propia genuinidad, de su propia autenticidad, de su propia singularidad, una suerte de estandarización, de uniformización, que en definitiva es antihumana. Ahora, ¿el resultado cuál es grupalmente? La incapacidad del grupo para adquirir forma propia a partir de sus integrantes y para tener movimiento propio. O sea, pierde autonomía y tiene, digamos, la capacidad de autodeterminación. En lo dinámico, que se refleja como autonomía, o en lo estático, digamos, en donde podemos hablar de la forma del grupo y la estructuración desde adentro del grupo. ¿Y esto qué hace? Lo deja como una masa inerte, amorfa, que tiene que ser movida y que recibe su forma desde afuera. Y esto pasa incluso con la comunicación. Por eso aún, en los contextos en donde pareciera que la comunicación es, como pareciera ser en nuestro contexto actual, pareciera ser multidireccional y que nos da todo un protagonismo, sin embargo, en este contexto, en donde ya tenés masa, no funciona como tal. Claro. Y en todo caso tenés una suerte de discurso hegemónico y de unidireccionalidad, o por lo menos una suerte de oligopolización en cuanto al polo emisor, o los pocos y minoritarios polos emisores de los discursos dominantes y de los flujos de información dominantes, enmascarados muchas veces en el algoritmo, o en lo que pareciera ser opinión de todos, pero en realidad, en rigor de verdad, si bien de un modo camuflado o disimulado, es opinión inyectada, claro. Prefabricada e inyectada, ¿no? Esto ya lo hemos hablado en nuestro programa también, los aportes que han hecho, está en nuestro libro La Guerra Invisible, en este sentido, en términos de elaboración o construcción de opinión pública,
los aportes que hace en Public Opinion, libro de 1922, Walter Lippmann, y en el libro de 1927, breve, la verdad que digno de, digamos, la verdad que vale la pena leerlo, de Bernays, de Edward Bernays, se llama Propaganda. Sobrino de Sigmund Freud, ¿no? Freud. Y además el padre de las relaciones públicas y de la publicidad comercial en los Estados Unidos. Pero fíjate que en definitiva la reducción del conjunto comunitario y más específicamente del pueblo a masa justamente conduce o genera la situación propicia para esto de la, digamos, de que sea la era de los grandes medios que tienen una conformación oligopólica, y al mismo tiempo, eso en cuanto a su conformación como estructuras o corporaciones empresariales, y al mismo tiempo, o que pueden ser estatales, pero que siempre va a estar en manos de pocos, y al mismo tiempo superestructuralmente, desde el mercado o desde el Estado, superestructuralmente vienen a hacer esa suerte de masaje, que McLuhan lo dice con mucha delicadeza, pero en el fondo es darle forma desde arriba a una masa que como tal, como grupo, ha perdido su capacidad para adquirir protagonismo propio. El masaje que viene de un cómodo juego de palabras, respecto de mensaje, masaje, que en castellano también suena parecido, mensaje, masaje, en el fondo habla de esa cuota de hedonismo con el cual esa masa se puede controlar. Bueno, sí, es muy, más que orwelliano es Huxley. Claro, Huxleyano. Dale de consumir y la masa será dócil. Claro, es un poco esta cuestión del soma de la masa. El masaje es el soma, es la pastilla para ser feliz, ¿no? Lo que vos decís me interesa principalmente porque hay algo que lo explicaste muy claramente, que es la idea que a veces desde el sentido común se contrapone masa versus individuo. Y la masa del mundo moderno no se hubiera logrado sin ante esa fractura de lo comunitario. Claro. De lo colectivo en sentido comunitario, en la idea de pueblo, una vez que está fracturado y llevado al individuo aislado, luego así se logra el rebaño masificado y zombificado de seres inertes. Con la trampa de que cuando advirtiendo ese problema se quiere reivindicar lo social o lo comunitario, en rigor de verdad esa reivindicación viene contaminada por la confusión que en este contexto se da entre lo auténticamente comunitario, orgánico y lo colectivo. Claro. Y lo colectivo, que viene a reforzar el fenómeno de masificación. La discusión que parece estar así en la palestra, en boca de todos, es individualismo versus colectivismo, sin entender que hay, ¿no? Otras miradas acerca de lo popular, ¿no? En sentido, ¿no? Elogioso, encomiable, que no tienen que ver con el mero, bien digo, colectivismo insectificante, sino que hay otras formas de lo multitudinario que no necesariamente es masivo y colectivo, ¿no? Lo colectivo es como para mí, ¿no? Pero claro, efectivamente, lo colectivo es como ves lo grupal, pero en el contexto de una sociedad de masas. Claro, bien. Y por eso aparece como, digamos, como enemiga del individuo en sí. Y ahí generás esas, viste que siempre decimos que la modernidad vive de sus brechas y contradicciones, las genera todo el tiempo. Justamente aparece esa suerte de antinomia entre el individualismo, siempre como postura absoluta y radicalizada, y el colectivismo, que en el fondo, desde el individualismo, no solo agraviás o desconocés la importancia de lo social, de lo comunitario, de lo grupal, en un sentido más elemental, sino que sin advertirlo, sin apercibirte de eso, lo que estás haciendo en el fondo, dado que el hombre es un ser social, estás atacando las posibilidades de conformación plena y de desarrollo pleno de cada una de las personas individualmente consideradas que integran ese grupo. Y a la inversa, cuando el colectivismo viene a reivindicar lo social, desde luego que afecta, digamos, al hombre en su dimensión estrictamente singular y en los aspectos más personales y más íntimos de su vida, privados también, por supuesto, sino que paradójicamente termina afectando también a la comunidad. ¿Por qué? Porque una comunidad que no está constituida por hombres de perfiles bien marcados, por seres humanos que tienen una personalidad bien definida y capacidad de movimiento propio, lógicamente se desangra. Es como si tuviera ébola, ¿no? Uh-huh. Pierde su propia, el tejido social pierde su propia consistencia, claro, porque está enhebrado a partir de personas individualmente consideradas débiles. Claro. Entonces,
la postura individualista no solo afecta a lo social, sino que paradójicamente afecta al hombre en su dimensión estrictamente individual. Y a la inversa pasa lo mismo con el colectivismo. No solo afecta al hombre en su dimensión individual, sino que degrada al tejido social, pese a que pretende lo contrario. Y a eso, volvemos a Jean-Baptiste Vico, es un fenómeno típico de la modernidad, que a mente que ve contradicciones en realidades que son potencialmente complementarias y que están llamadas a complementarse, es el fenómeno de la heterogénesis de los fines, en donde pretendés reivindicar algo y a la postre lo terminás degradando o atacando. Es muy interesante tu punto, Pablo, por varias cuestiones. Ya Tönnies, ¿no? el sociólogo que definía la idea y distinguía entre comunidad y sociedad, Gemeinschaft und Gesellschaft, ¿no? Es decir, en alemán, hablaba de que lo comunitario se ligaba, los elementos de ligazón estaban dados por valores, es decir, por un axios, mientras que la ligazón, los elementos que ligan lo societario, tiene que ver con bases contractuales. Es decir, el contrato en la sociedad compleja busca de alguna manera establecer lazos de reciprocidad, pero entre anónimos, en gente que no se conoce, ni se tiene, no hay nada lazos ni de afectividad, ni de solidaridad, ni de caridad, y mucho menos basado en un sistema de valores. Por lo tanto, el individuo, utilitaria, claro, egoísta y utilitaria. Egoísta y utilitaria. En el fondo, el fin último del contrato es el interés individual el que prima. Es decir, yo puedo necesitar algo de vos, por lo cual celebra un contrato, ¿no? El cual vos podés salir favorecido, pero nunca lo que persigue es lo común, el bien común como tal, sino en el fondo persigo el fin que me... de la propia conveniencia material. Exactamente. De la propia conveniencia, en principio material. Pero además es no ver que lo que te liga con el otro, amén de que eso es, claramente hay un móvil, una motivación que es materialista en el sentido vulgar del término, en el sentido coloquial, egoísta y utilitaria, en el fondo es mezquina, completamente mezquina, pero además es no advertir que uno construye, o mejor dicho, desarrolla plenamente su propia personalidad a partir de lazos que tienen un anclaje en la propia naturaleza humana, en quienes somos. Mira, y esto ha calado tan profundo, la invisibilización de esto ha calado tan profundo, que el otro día me pasó en un curso universitario, ya en tercero o cuarto año de una carrera humanística, en donde pregunté qué era, cómo definirían una comunidad nacional, y de una veintena de alumnos, insisto, en una carrera humanística, en el tercer año, cuarto año de la carrera, nadie supo definirlo. Claro. Nadie, me llamó poderosamente la atención, nadie atisbó ni siquiera dar la más pobre de las definiciones, que realmente es muy pobre, sumamente incompleta, que es la de Renan, la de famoso plebiscito cotidiano, que es la mínima, y aparte, insisto, es insuficiente, incompleta, muy pobre, pero ni siquiera eso, y me llamó poderosamente la atención, y por sobre todas las cosas, y esta es algo que comparto, siempre hablamos no solo con lo que pensamos, sino con lo que sentimos a la vista del público, con el patos, no solo digamos, con el logos, por así decir. A ver, la verdad es que eso me dejó una profunda preocupación. Una profunda preocupación, porque aparte pone de manifiesto hasta qué punto la educación que reciben nuestros jóvenes y el mensaje, no solo del sistema educativo formal, sino el mensaje que reciben y cómo se van formando sus ideas y conceptos y sus propias vivencias en este contexto cultural, conduce a la invisibilidad de la comunidad nacional, a no poder ponerla en palabras, no poder definirla, no saber qué es. Sí, vos sabés que tenía un profesor que siempre marcaba que la idea de, digamos, de sujeto como tal, que tanto se articula, una idea prominentemente moderna, ¿no? La idea de sujeto a uno le inspira de algo agarrado, ¿no? Algo sujeto a sus pasiones. Arraigado. Claro, exactamente, que tiene algún tipo de ataduras. Y es llamativo que la modernidad que busca
hacer, digamos, proliferar las libertades del individuo, un individuo sin fronteras, hablar de sujeto kantiano, sujeto trascendental, casi pareciera un oxímoron, porque sos sujeto, pero sos un sujeto que todo lo abarca, ¿no? Es decir, que la cognición y el pensamiento humano todo lo puede, construye la propia realidad. Esto es propio del idealismo. Eso es utópico. Además que es utópico, ¿no? Es indeseable también. Pero eso te iba a decir, es utópico, pero aparte significa que careces de forma. Y al no tener forma, no tenés rostro propio ni identidad. Bueno, ahí está. El profesor decía que para referirnos al pensamiento medieval no podíamos hablar de sujeto. El sujeto en el medioevo, hay que hablar de persona. Es una idea cartesiana. Es una idea totalmente cartesiana, porque la idea de persona implica, persona, prosopón, que era la máscara que usaban en el teatro griego, ¿no? La idea de prosopón, justamente en el teatro griego, cada personaje tiene la misma raíz etimológica, pero implicaba esto de que cada personaje asumía un rol único y irrepetible que hacía posible la trama, hacía posible el desenvolvimiento y el despliegue de la historia. Entonces esta idea de persona como único, pero formando parte de un todo, aparte de un grupo, que viene de gropo, que significa nudo, es decir, implica una especie de unidad y de entrelazamiento entre esas, insisto, esas personas que son únicas, pero que que se requieren unas a otras para desenvolver una trama histórica, llamémosle. Solo pueden existir y solamente encuentran con las posibilidades, claro. o pueden encontrar, porque después dependerá de que la comunidad esté justamente organizada, es decir, organizada conforme a justicia, pero solamente pueden existir y solamente pueden, con esta condición, encontrar las condiciones necesarias para la propia plenitud en el contexto comunitario, que al mismo tiempo tiene una localización geográfica y tiene un tiempo, y ahí se da desde otra perspectiva, otra mirada, pero para que veamos que son miradas confluyentes, como el mismo psicólogo, psiquiatra, médico, psiquiatra suizo, Jung hablaba incluso al hablar del inconsciente colectivo, hablaba de los tres arquetipos: el de sangre, el de linaje, digamos, el de linaje, de estirpe, el de lugar, y al mismo tiempo el del eón, el del tiempo, el de la época, si se quiere, que te tocó vivir. Y cómo, en definitiva, el proceso de individuación y de desarrollo de la propia personalidad es a partir de la combinación, él lo explica desde ese paradigma del inconsciente colectivo, esos tres arquetipos de tiempo, de lugar y de linaje. Más allá de esto, porque podemos discutir acerca de la existencia o no del inconsciente colectivo, de si realmente era así como Jung lo planteaba, es una manera muy clara de expresar que, o por lo menos muy ilustrativa, digámoslo así, de expresar de que existimos, nos constituimos y podemos encontrar las condiciones necesarias para nuestra propia plenitud viviendo en comunidad en un determinado solar patrio, en maridaje con un paisaje, que aparte hay una mutua influencia, y en un tiempo determinado. Por fuera de eso el hombre no existe, y en caso de existir, que es mera hipótesis, no podría encontrar, sería alguien vaciado, alguien que se atrofiaría rápidamente. Otra cosa, lo que vos decías, Heidegger, desde una lectura, nosotros normalmente hacemos lecturas clásicas, desde Platón, desde Aristóteles, desde el pensamiento cristiano, pero Heidegger mismo advierte que esa diferenciación sujeto-objeto que hace todo el pensamiento moderno a partir de Descartes es falsa, porque el sujeto y el objeto necesariamente se inciden mutuamente. Esa es una crítica que Heidegger desde otro ángulo hace, Ser y Tiempo, si no me recuerdo, que es muy valiosa. Entiendo que la influencia fenomenológica de Husserl, ¿no?, es importante en esa crítica. Pablo, no tenemos más tiempo para seguir abundando, pero claro, no, me parece que en tiempos de hipermediatización, de hipermasificación, rescatar lo comunitario, tratar de entenderlo, pensar, ¿no?, hacer de lo comunitario algo mentado, que no es mero colectivismo, que no es mero relativismo individualista, pero como algo posible, concreto. Bueno, hoy es un desafío, ¿no? Pensemos que, y ahora sí vuelvo a los clásicos, que los griegos, la idea de polis no era posible, la polis como una proyección y una continuidad del oikos, es
Eloicos eran las unidades familiares que encontraban en la polis los lazos de solidaridad y reciprocidad, de mutua conveniencia, pero nunca se pensaban como individuos aislados, ni con respecto de eloicos, ni con respecto de la polis. Me parece que nosotros, es verdad, me van a decir, bueno, pero los griegos ya tenían definido quién mandaba y quién obedecía, quién era amo, quién era esclavo. Los ciudadanos eran solo hombres, contribuyentes, y que además participaban de la vida pública en el ágora, desde el púlpito, y además eran comunidades que hoy tendrían una cantidad de habitantes, las polis, como puede tener un barrio, un country privado. Es verdad, eso es verdad. Hay ciertas cuestiones coyunturales históricas que hoy las sociedades de nuestro mundo actual ya, digamos, no son compatibles con eso. Pero sí volver un poco a la idea de comunidad, es decir, tratar de el vecinalismo, el mutualismo, los sindicatos. Claro, y usar las tecnologías también en ese sentido. Buscar, claro, en el sentido de promover esos espacios y esos ámbitos. Que para un hombre de siglos pretéritos, incluso del propio siglo XX, era imposible. Exactamente. Sobre todo después de la irrupción de Internet, estas posibilidades se amplían. Claro, hay que usar Internet con... Lo que pasa es que si no hay claridad conceptual, difícilmente la herramienta tecnológica se termine utilizando de una manera positiva. Ahí está el problema grave. Y en ese sentido también el hombre ha sido ciertos pueblos, a veces pueblos muy diferentes han sido, normalmente toma la iniciativa uno, pero se suman otros, y la hispanidad o el mundo hispánico ha sido un ejemplo de esto, la construcción de grandes estructuras político-jurídicas, pero que se sostienen justamente, ¿por qué? Porque cada pueblo, cada, digamos, comunidad en un sentido más, más identitario de la expresión, logra encontrar no solo un lugar geográfico, sino un determinado rol, un lugar político institucional, y esto se sostiene porque esas grandes estructuras políticas se van parapetando y articulando en torno a las autonomías. De ahí la importancia en Hispanoamérica, no solo en Hispanoamérica, en la península ibérica también, de los cabildos, los fueros, etcétera, hasta finalmente conformar una enorme estructura muy dinámica, muy flexible aparte, de carácter imperial, llegando a constituir, en una era en donde no había comunicaciones de tipo digitales o electrónicas, un imperio donde nunca se ponía el sol. Y por eso hay que rescatar también nuestra historia, porque en ese sentido nosotros, que pertenecimos a esa matriz geopolítica y, digamos, metafísico-cultural, podríamos recuperar todo esto y tratar de implementarlo en una era en donde las comunicaciones nos facilitarían mucho más las cosas, respecto de las condiciones que tuvieron que enfrentarnos Carlos V o Felipe II, o sea, pero bueno, para eso hay que tener claridad conceptual, o sea, y está muy bien lo que dijiste, en realidad no hay que hablar ni de individuo, ni de sujeto, ni tampoco de colectivo, en realidad no por la palabra en sí, sino es una cuestión conceptual de hablar de la persona humana y de la comunidad, y de la comunidad. Pablo, nos tenemos que ir despidiendo, no sin antes que me digas qué te parece mi última adquisición, ¿no? Me gustó esto porque es digamos, de los 40 años, no sé si se ve, yo creo que se me toma la cámara de frente, 1982-2022. La verdad que me gustó, ¿no? Así que por eso me viene más informal, pero no sin antes. No, pero es fuera de broma, ¿eh? No te quiero hacer desfilar, pero incluso atrás tiene una imagen. Vos sabés que esto es solo. Que es una famosa foto. Esto es solo los fines de que los que siguen la brújula hacen hacer comentarios sobre los atuendos, nada más. Yo vine en remera si no me fijo, van a estar, ¿no? Bueno, ahí sí, si lo toma la cámara, esa es una famosa fotografía, no es un dibujo, está hecha tipo dibujo. Efectivamente. Es una famosa fotografía de la guerra del Atlántico Sur, ¿no? Donde hay varios soldados de nuestra patria, soldados argentinos. Siempre vamos a estar muy orgullosos de nuestros, efectivamente, de nuestros veteranos de la guerra del Atlántico Sur, que no han sido solo las Malvinas las que están de hecho todavía en juego, ¿no? Efectivamente. Pablo, bueno, nos reencontramos la próxima, emisión de esto que hemos decidido llamar La Brújula, acá por Conclusión TV. Muchas gracias, como Lucas, siempre, por estar. Siempre es un gusto. Chau. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.